Como se ha puesto de moda no solo escribir columnas de opinión, sino además leerlas y compartirlas a través de un video como estos, hemos querido inaugurar en esta etapa en el Congreso de la República este medio para compartir con ustedes reflexiones sobre el acontecer diario en el país y en el debate parlamentario. Carrasquilla sí violó la ley. Hasta algunos de sus críticos lo afirman sin temor a equivocarse. En el debate público, los medios de comunicación y el Congreso de la República, por la nefasta operación de los denominados bonos Carrasquilla, se ha insistido en su presencia en todos los eslabones de la truculenta cadena que condujo al endeudamiento leonino de 117 municipios de los más pobres del país. Pero pocos se atreven a señalar violaciones a la ley por parte del ministro Carrasquilla. No sobra recordar la historia. Alberto Carrasquilla, como ministro de Hacienda del hoy senador Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2003 y 2007, presentó al Congreso de la República el acto legislativo 04 del 2007, reglamentado luego por la ley 1176 del mismo año, presentado por su sucesor, Óscar Iván Zuluaga. Ambas normas permitieron diseñar el tinglado para la posterior operación de los bonos Carrasquillas. Primero, hizo posible constitucionalmente que la nación transfiriera a los municipios un 5.4% para agua potable del Sistema General de Participaciones. Y segundo, permitió a los municipios endeudarse con cargo a ese 5.4% de transferencias para construir acueductos y obras de infraestructura de saneamiento básico. Hay que recordar también que Carrasquilla antes, como ministro de Hacienda, había participado, lo recordó el senador Gustavo Petro en el debate, directamente en el trámite del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, el del segundo periodo del gobierno del presidente Uribe, que establece la ruta luego convertida en normas constitucionales y legales, ese tinglado que permitió luego la creación y la operación de los bonos Carrasquilla. Carrasquilla renunció a su cargo en marzo del 2007. Ojo, esa línea de tiempo es muy importante. El propio Alberto Carrasquilla en el debate en el Senado insistió mucho en la línea de tiempo. Nosotros vamos a usar esa misma metodología o ese mismo elemento de seguimiento a la conducta del hoy ministro. Y en noviembre de ese mismo año, estamos hablando de noviembre del 2007, fundó en Panamá con sus subalternos en el ministerio, estos dos nombres son muy importantes, Andrés Flores Villegas y Lía Henán, ambos eran altos funcionarios del Ministerio de Hacienda cuando Alberto Carrasquilla fue ministro de Hacienda en el gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Ellos, los tres, a través del cuestionado bufete de abogados Mossack Fonseca, ese bufete que está comprometido en los Panama Papers y que está comprometido además en la creación de empresas para operaciones de lavado de activos o para evadir en paraísos fiscales el pago de las tasas que deben ser canceladas en relación con impuestos en los países de origen de esos recursos, construyeron o constituyeron la firma Navembi Investment Group y luego en marzo del 2008 con esa misma empresa, es decir, los mismos tres socios y un 1% de porcentaje de las acciones del propio Carrasquilla, crearon en Bogotá la firma Configura Capital Limitada,
que a la postre, configura, se convirtió en el estructurador, administrador y vocero del patrimonio autónomo Grupo Financiero Internacional, mecanismo mediante el cual se captaron los recursos de los inversionistas privados, se emitieron los bonos de agua y se endeudaron 117 municipios, ya hemos dicho, de los más pobres del país. ¿Quién era la persona que además oficiaba como administrador? Andrés Flores Villegas, que era un alto funcionario del ministerio en tiempos de Carrasquilla. Las condiciones leoninas para los municipios han sido suficientemente denunciadas en este debate. Tasas de interés de VR más 11 por encima de las tasas ofrecidas en mecanismos similares como los TES y plazos rígidos e inmodificables de 19 años. Como colofón, la colocación de los créditos se hizo sin ningún rigor técnico que ofreciera certezas en la capacidad de pago de los municipios endeudados, pues los agentes financieros encabezados por Carrasquilla y Flores estaban seguros, así se diseñó desde el principio, de que la nación pagaría, como efectivamente sucedió, con las transferencias los créditos. Desde el principio sabían Carrasquilla y sus amigos y socios que el riesgo era cero, así los municipios derrocharan, como lo hicieron, los 440.000 millones de pesos colocados en esta operación. El resultado de esta operación, o mejor, el resultado de este fracasado modelo, lo documentó el Ministerio de Vivienda posteriormente en el año 2013. En un extenso informe que luego fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, se encontró que el 30% de los municipios tenían proyectos sin ejecutar y en un 60% hubo retrasos y sobrecostos. Y en un alto porcentaje también de esos municipios se usaron los recursos como caja menor de los alcaldes. Findeter, en nombre de la nación, tuvo que acudir a salvar los municipios comprando las deudas por un monto de 490.000 millones de pesos, luego de que los municipios habían pagado intereses por más de 400.000 millones, mientras que se calcula que Carrasquilla y sus socios se embolsillaron 70.000 millones de pesos en utilidades y en costos cobrados por la intermediación financiera. El propio ministro reconoció, comillas, que solo se ganó por sus servicios de asesoría la nada despreciable suma de 8.000 millones de pesos. Todo esto lo hizo Carrasquilla saltándose la ley, y ese es el punto en el que queremos insistir. El numeral 22, óigase bien, el numeral 22 del artículo 35 de la ley 734 o Código Disciplinario Único, vigente para la época de los hechos y antes de ser modificado de manera mucho más dura, hay que decirlo, por el artículo 3 de la ley 1474 del 2011 o Estatuto Anticorrupción, precisamente para evitar lo que aquí es evidente, la silla giratoria en la que se sentó Alberto Carrasquilla, señalaba que todo servidor público, que a todo servidor público le estaba prohibido, comillas, prestar a título personal servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de 1 año después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra. Cierro comillas. Luego la Corte Constitucional, en sentencia C-893 del 2003, complementada en sentencia C-257 del 2013,
concluyó que el numeral 22 del artículo 35 de la ley 734 era exequible, aclarando que, comillas, la prohibición establecida será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones y que será de 1 año en los demás casos con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios. Hay que aclarar lo siguiente. Todo ocurrió, la constitución de la empresa Navembi y de la empresa Configura, que luego solo se utilizaron para la operación de los bonos Carrasquilla. El mismo ministro ha reconocido que ambas empresas, una se liquidó y otra está en proceso de liquidación, una vez se hizo el negocio de los bonos Carrasquilla. Es decir, que eso demuestra que fueron constituidas única y exclusivamente para esa operación financiera. Pero además, esas dos empresas fueron constituidas, como se ha dicho aquí en la columna, en el año siguiente al abandono del cargo por parte del ministro Alberto Carrasquilla. Incluso, hay que agregar, su socio, el señor Andrés Flores, estuvo en el ministerio hasta mediados del año 2007, es decir, que estas operaciones en las que participó ocurrieron en un tiempo inferior al año del retiro de este funcionario del ministerio. Pero estos dos funcionarios conocieron, no en términos generales de la operación de los bonos Carrasquilla con relación a las funciones y a sus funciones en el ministerio, sino que conocieron de una situación que tiene una relación directa con la colocación luego de los bonos Carrasquilla y las operaciones de crédito. Es evidente que la presencia de Carrasquilla en todos los eslabones de esta cadena no es fortuita ni casual. Así lo dijimos en el debate en el Senado de la República. Es inocultable que no estuvo guiado por el interés público, que no le mereció ninguna importancia que los municipios no estuviesen acompañando la solicitud de crédito de la formulación de proyectos estructurados técnicamente que aseguraran que esos recursos iban a ser pagados por el municipio. Poco importó, estaban seguros que la nación pagaría esos recursos y que más bien Carrasquilla y sus socios actuaron como voraces especuladores, porque hasta los negocios financieros tienen unos límites éticos que deben ser observados en los mercados de capitales y en general en el mercado. Que hizo negocios con el derecho al agua de los ciudadanos de los municipios más pobres del país, diseñando normas y usando información privilegiada para tales propósitos. Ello, evidente, lo inhabilita éticamente para ser ministro de Hacienda. Pero saltarse las leyes lo inhabilita legalmente para ser ministro y lo hace merecedor de ejemplares sanciones disciplinarias, fiscales y penales. Vamos a radicar en la Procuraduría General de la Nación una denuncia para que la Procuraduría investigue y establezca las responsabilidades disciplinarias del ministro de Hacienda, quien se vuelve objeto disciplinario al haber vuelto a ocupar el cargo de ministro de Hacienda en este gobierno. Y adicionalmente, vamos a acompañar y a promover la moción de censura al ministro en el Senado de la República. Estas conductas merecen la censura del Parlamento colombiano. Muchas gracias.